A ver, si se escucha bien o hay que colocar audífono. ¿Se escucha bien, joven? Torres Trigueros, ¿se escucha bien? Hago la consulta. No puedes activar micrófono. Ah, perfecto. Bueno, bien. Vamos entonces tengan ustedes buenas noches. Estamos un poco desfasados con este tema de la suspensión de actividades por la semana de la facultad. Entendamos que es la última semana que nos corresponde a la siguiente. No entiendo que haya plazos extensivos, así que estaremos entonces a ver el tema de el seminario que corresponde. Y bien, vamos a compartirles entonces, esto será grabado, ¿sí? Vamos a tratar de dar la posibilidad de que los muchachos puedan disponer, ¿no? Vamos Recording a in colocar. progress. Ujú. Bien, el seminario que corresponde el día de hoy es ligado al tema de las máquinas asíncronas. Su profesor de teoría, estimo que ella ya ha iniciado las clases correspondientes. La cuarta práctica que se tomará la siguiente semana, el próximo jueves, y se entiende que este sábado posterior, también este sábado tendríamos el último laboratorio del grupo que falta, el grupo 3 y el grupo 4 estaría efectuando la máquina síncrona. Estamos por coordinar el próximo sábado. Y bien, este jueves entonces tocaría los temas ligados a todo lo que son máquinas rotativas, ¿correcto? Bien, vamos a compartirles entonces, si no hay alguna consulta, alguna inquietud. mm, Vamos a ver entonces el compartir, ¿sí? Bueno, vamos un ratito entonces a disponer del. mm, Veamos un momentito. Mm, Veamos. Bien, empezamos entonces con este. Vamos un ratito. Ya, ahora sí. Bien, espero que sus demás compañeros se conecten. Vamos a ver entonces este primer ejercicio, jóvenes. Repito, los estaba esperando el día jueves, el día jueves para el correspondiente seminario, más entendamos que por ser días de la facultad, solicité en el grupo de que esto se postergase entonces para que lo tengan en forma virtual. Bueno, quiero verificar por favor un ratito si está en proceso de grabado esto. A ver, se entiende, ¿no? Que está grabando, ¿correcto? Bien, a ver, entonces, el seminario que corresponde ahora sería en lo referente a las máquinas asíncronas. Vamos a ver este primer ejercicio. Entendamos que este desarrollo de máquinas asíncronas tiene mucho que ver, muy cercano es a la tratativa cuando se resolvía transformadores, ¿no? Monofásicos, en el sentido de que la concepción de la inducción que se da de un bobinado a otro, en el primario y secundario en un transformador, posibilita lógicamente llevar a cabo pues las conocidas pruebas básicas de vacío, cortocircuito, y vamos a ver que cuando trabajamos y estamos viendo en la práctica de laboratorio, en los grupos unidos, que también se realizan prácticas similares de vacío y llamado rotor bloqueado, como pruebas protocolares para determinar los parámetros de la máquina asíncrona o máquina de inducción. Entonces entendamos de que hay una pequeña variante que se da en el lado del rotor, ¿no?
y en la cual podemos modelar muy cercanamente al, a las que de alguna manera se realizaban para los transformadores. Bien, ahí el problema indica lo siguiente: la potencia absorbida por un motor asíncrono trifásico de 4 polos de 50 Hz es de 4,76 kilowatts. Aquí hay que un poco sí entender lo siguiente. Son datos nominales y datos para determinar la velocidad, ¿no? La velocidad, en este caso, del campo magnético. Sabemos que la velocidad síncrona se determina en función a la frecuencia, aquí aparece 50, y el número de polos, en este caso 4. Y hay una expresión de fórmula que ustedes deben recordar, en donde puedo determinar que estaría, digamos, de alguna manera calculándose una velocidad síncrona de 1500 revoluciones por minuto. Aquí aparece una velocidad un poco menor y es obedeciendo a la velocidad de la máquina, la velocidad específicamente del rotor, y que bajo el concepto asíncrono da a conocer de que es una velocidad no sincronizada a la velocidad del estator, a la velocidad del campo magnético del estator, y entendamos entonces que esa desincronía, esta asincronía hace posible de que entonces sea menor su velocidad con relación a la velocidad del motor. Y aquí tenemos que es 1435. Esto calza con ser máquinas asíncronas. Bien, menciona entonces que la potencia absorbida por un motor es de 4,76. En este caso, aquí habla de la potencia de entrada. Bien, las pérdidas totales, se dice que se desprecia las pérdidas en el hierro. Bueno, para este ejercicio se desprecia. Las pérdidas totales en el estator, estamos hablando de las pérdidas entonces en el cobre, son de 265 watts, y las mecánicas de 300 watts. O sea, me están dando un tema de pérdidas internas, ¿correcto? Bien, dice determinar el rendimiento del motor. Se entiende que esto se puede desarrollar del siguiente modo. A ver, veamos entonces. Vamos a ver un ratito. Vamos a tratar de ubicándonos. Y bien, acá tenemos entonces, menciona aquí lo siguiente, ¿no? Como había mencionado también al inicio. La velocidad, en este caso de par de polos, cuando dice P igual a 2, se habla de par de polos, y 50 Hz determina que es 1500. Entonces sería 60 por, en este caso, la frecuencia, saldría 3000, entre par de polos, que es 2, sería 1500 revoluciones por minuto. Es una fórmula que deben ustedes también tenerlas en cuenta. El deslizamiento con que funciona el motor, o sea, determino yo con relación a la velocidad del motor y la velocidad síncrona del campo magnético del estator, determino el deslizamiento. Ahí aparece un 4,33%. Bueno, es importante ese deslizamiento, lo vamos a ver en su momento. Vamos bajando. Si hay preguntas, pueden escribir. Y bien, como se trata de potencias, balance de potencias, entendamos que la potencia transferida del estator al rotor es la potencia de entrada, miren ustedes, menos las pérdidas en el hierro que se desprecian, menos las pérdidas en el estator, y esta a su vez la potencia desarrollada por el par electromagnético interno a la velocidad del sincronismo. Bueno, esta es las pérdidas que tenemos entonces que tomar en cuenta. Vamos, repito, a entender que las pérdidas es ligada entonces, y es las pérdidas de ingreso, entendamos que la pérdida que está absorbiendo la máquina, la potencia de entrada, menos las pérdidas, en este caso en el cobre del estator, tendríamos unas pérdidas que se estarían dando como transferidas del estator al rotor, ¿correcto? Bueno,
Esas pérdidas aparecen entonces como 4,49 kilowatts. Miren ustedes. Ahora, también vamos a presentar acá las pérdidas. Bueno, menciona aquí en la parte superior también algún tipo de información. Vamos a ver. Menciona ahí las pérdidas totales en el estator 12,5 que ha sido prácticamente descontadas a 4,76. Y las mecánicas, hay que tomar en cuenta esas mecánicas, todavía no se ha considerado las pérdidas mecánicas, pero vamos a ver entonces por qué trabajamos con las pérdidas que se está dando en este concepto de la parte estatórica, ¿no? Entonces, vamos a determinar entonces que el torque aparece como 4,495 watts y aquí tenemos entonces la velocidad angular, ¿no? Que es 1500 multiplicado por pi sobre 30 y nos da un torque de alguna manera interno. Bueno, asimismo hay una fórmula y expresión que quisiera que de una manera lo tomen en consideración acá, es la siguiente. Escuche bien. Las pérdidas que ingresan del estator al rotor, que es 4,495, obedece a una expresión interesante, que es igual, y esto se demuestra también, es igual a las pérdidas en el cobre en el rotor sobre el deslizamiento. Es decir, esas pérdidas, entonces, o esa potencia, ¿no? Esa potencia de ingreso es las pérdidas en el cobre. En el rotor dividido entre deslizamiento obtendríamos esas pérdidas de entrada del estator al rotor. Es una expresión que se demuestra y entonces a través del deslizamiento puedo yo obtener las pérdidas en el cobre. Miren ustedes, puedo obtener las pérdidas. A veces no se da informes de las pérdidas en el cobre, pero a través del deslizamiento las pérdidas netas en el estator podemos obtener. Entonces tenemos las pérdidas en el cobre y esto nos ayuda para poder seguir descontándolo y obtener las pérdidas prácticamente ya ligadas a la parte de salida de la máquina, ¿no? A nivel eléctrico, ¿no? Entonces aquí tenemos punto 1947, obedece al deslizamiento. Y bien, en las pérdidas entonces, bajamos acá y habla que la potencia mecánica, ¿no? Prácticamente tendríamos la potencia prácticamente electromecánica, diría yo, que es las pérdidas de entrada del estator al rotor menos las pérdidas en el cobre, tendríamos las pérdidas prácticamente de salida, eléctricamente hablando, en este caso la potencia, casi la potencia útil. Lo que sí hay que todavía quitar ahí algunas pérdidas, la pérdida mecánica. Entonces, 4,3 kilowatts sale de la diferencia entre las pérdidas, digamos, transferidas del estator al rotor, más las pérdidas en el cobre, obtendríamos las pérdidas entonces llamadas mecánicas. Esta, para que sea útil, hay que descontar las pérdidas propiamente mecánicas. Y entonces 4,3 kilowatts menos los 300 watts tendríamos los 4 kilowatts, que es la potencia final. Miren ustedes, desde que prácticamente empezamos a determinar las pérdidas, y esto es subiendo acá, las pérdidas de entrada, en este caso es 4,76, llega a 4 kilowatts la potencia de salida. Y eso es lo que ocurre, pues, y esto lo hemos visto también como balances de los circuitos de estator-rotor, en transformadores, en máquinas de corriente continua. También hemos visto el tema salvo que aquí no se trabajaba mucho con lo que correspondía a las pérdidas en el fierro, ¿correcto? Eran pérdidas en el cobre solamente. Bien, obtenido entonces los 4 kilowatts. Y aquí lo más interesante, jóvenes, que toman en cuenta en este ejercicio es esta expresión. Esta expresión es la que yo esperaría que
Sí, tomemos muy en cuenta esta expresión, las pérdidas que ingresa al rotor obedece a las propias pérdidas del cobre dividentes de deslizamiento. Esto deberían ustedes, sí, tomarlo en consideración. A veces no tienen esta fórmula y un poquito como que se pierden en responder, en obtener realmente la eficiencia que me están pidiendo en este momento, ¿no? Entonces, esto hay que tomarlo en, en consideración en realidad, ¿no? En otros, en otros ejercicios, ¿correcto? Bien, continuamos. Lo que me están pidiendo es la eficiencia, ¿verdad? A ver, está pidiendo acá rendimiento, eficiencia del motor. Obtenido entonces los 4 kilowatts entre 4,76, la potencia de entrada obtengo prácticamente el 84,03. Un ejercicio sencillo, ¿verdad? Preguntas, jóvenes, preguntas. ¿Hay preguntas? Bueno, avanzamos entonces. Vamos a avanzar. El siguiente ejercicio nos muestra también máquina de inducción. Interesante, es una expresión rápida de donde un motor de inducción trifásico, estator en triángulo, desarrolla la tensión en 380 voltios, es una máquina en 380, bueno, quiere decir que la alimentación que da en cada bobina tiene que recibir la tensión nominal, 380 voltios. Asimismo dice una potencia útil. Cuando se habla de potencia útil, se entiende de potencia de salida, ¿correcto? Y en la que aparece en la placa característica, en realidad condición nominal, la potencia útil. Nunca se olviden, jóvenes, que la potencia realmente sea de un motor o de un generador, cuando en los temas nominales aparece en la placa característica, se entiende que se habla de la potencia final, la potencia en el caso del generador, es la potencia de salida, en el caso del motor es la potencia en el eje, ¿correcto? Potencia mecánica en el eje. Quiere decir entonces que la potencia útil en el eje es de 15 caballos vapor, con un rendimiento de un 90%, o sea, podemos obtener cuánto es la potencia de entrada y funciona con un factor de potencia 0,8. Bueno, también podemos obtener hasta la corriente. Aquí, con todos estos datos, podemos obtener la corriente de entrada del motor. La corriente de línea. ¿Qué más menciona? El ensayo. Aquí también hay que entender que se dan ensayos, como se hicieron también a nivel de los transformadores, las máquinas estáticas llamadas transformador. Aquí se hace entonces un ensayo a rotor bloqueado, o lo que llamábamos antes cortocircuito, ofrece una tensión de línea de 25,33. Ya no 380, sino 25,33 para efectivizar que la tensión a condición de rotor bloqueado. La intensidad, se entiende que la intensidad de línea, que lo podemos determinar. La potencia de cortocircuito, en este caso, nos da 255 watts. Determinar, dice, la intensidad del arranque, tomada de la línea cuando se arranca por medio de un transformador de relación 380-220. Aquí entonces, un ejercicio en donde las condiciones ya son transitorias, en donde hay que ver en qué condición vamos a utilizar la corriente de arranque o determinar la corriente de arranque, ¿no? La tensión que va a tener en la conexión triángulo, ¿no? Y los elementos básicos que va a ofrecer o que se va a poner al paso de la corriente en ese momento. Entonces dice de una relación 380-220. Bueno, bien, entonces lo que está pidiendo la corriente de arranque. Un ejercicio interesante. Un ejercicio corto incluso. Vamos bien. Bien, acá estamos presentando
el modelamiento clásico. Vamos acá arriba. Bien. La corriente menciona, hay que verificar todos los parámetros, entonces tener todos los parámetros ligados a condiciones que van a trabajar nominalmente. Dice ahí, la corriente nominal de un motor se obtiene de la potencia activa. Bueno, habíamos mencionado de punto 9, la potencia de entrada, entonces tenemos que es 12.27 kilowatts, ¿correcto? Bien, raíz de 3, 380, la corriente nominal y el factor de potencia, obtengo la corriente nominal 29. Voy a ampliar un poquito más, creo que no sé si se está viendo bien. Vamos a ver vamos a cortar esta parte. Mm, Vamos a bajar un poquito para tenerlo. Acá sí podemos rápidamente ya, manejarlo mejor. Bien, entonces, acá, si lo están viendo, entonces, rápidamente podemos obtener la corriente nominal. Nos están pidiendo la corriente de arranque. Y evaluamos entonces la situación de estar conexionado, ¿no? Aquí ya es una máquina, ¿no? La primera máquina trifásica durante todo el curso. Hemos estado hablando de todos los conceptos monofásicos, pero en esta oportunidad vamos a trabajar con conceptos trifásicos equilibrados. Aquí entonces vemos que los datos del rotor bloqueado, que es muy importante, se hace a una tensión compuesta de 25.33 y su corriente nominal. Y aquí entonces se determina cuánto realmente sería incluso la impedancia. Vamos a ver cómo determinar la impedancia. Bajo esas pruebas podemos obtener, miren ustedes, la conexión triángulo, la prueba de cortocircuito, se da la corriente nominal, y se entiende que la corriente nominal entre raíz de 3 tendríamos la corriente que está pasando por el bobinado, que es, se entiende la impedancia, ¿correcto? Bien, esta de acá entonces se determina a continuación. Es 25 en este caso, vamos a ver 25.30 de la tensión entre 13.45, que es la corriente de fase, repito, esa es la corriente dividida, que es resultado de la corriente nominal dividido entre raíz de 3. Teniendo esto, me sale la impedancia. Miren ustedes, 1.89. Bien. Y esto entonces, vamos a modelar entonces qué es lo que ocurriría en esa condición. Y dice así, miren ustedes el modelamiento, muy similar a un transformador. Como digamos, la alimentación del autotransformador se da a 220, entonces aquí estamos viendo, si esto es por fase, se está dando la alimentación del bobinado, está recibiendo 220 y definitivamente está recibiendo la tensión de 220 por fase, hablemos así, entre raíz de 3, para obtenerlo por fase y obtener así la corriente por fase respectiva, la corriente de arranque en este caso, ¿no? Tendríamos entonces también el concepto de que si estén por fase, tendríamos que trabajar con en este caso con la resistencia, ¿no? Que hemos obtenido, la resistencia, pero también dividida entre 3, ¿no? Tendríamos que trabajar bajo ese concepto. No es la propia resistencia, ¿no? Porque lo estamos trabajando por fases.
Y entonces tiene que la conexión triángulo, la conexión estrella se divide entre 3. 1.83 es entre 3. Y bueno, acá tenemos la corriente entonces que va a acontecer, ¿no? Y de alguna manera entonces tendríamos lo siguiente: 220 entre R y 3 es la tensión de fase, 127 entre 1.88 sobre 3 sale 202 amperios. Y bien, vamos a ver entonces que, si bien es cierto, bajo esa condición ha recibido esa corriente, bien, ligada a la corriente del primario del autotransformador, también tendríamos una corriente, ¿correcto? La corriente en este caso que estaría pasando sería menor, ¿no? Se entiende que a mayor tensión, a 220, va a recibir 117.15. La transformadora, el propio motor es 202.36. Entonces, la respuesta que me están pidiendo acá, a ver acá, dice: determinar la intensidad de arranque tomada de la línea cuando se arranca por medio de transformador. Se supone que es la línea, no la misma máquina, como tal, 117.15 es la entrada del autotransformador. Si fuera el propio motor, sería 200 pesos. Y en este caso sería, el ejercicio estaría completo. ¿Alguna pregunta en relación a ello? Hay que tener en cuenta que sí, vamos a trabajar con condiciones trifásicas y hay que tener mucho cuidado si lo queremos llevar por fase, ¿correcto? Por fase. ¿Preguntas, jóvenes? Bueno, continuamos. Bueno, acá es un ejercicio, en este caso ya no es ejercicio, es un concepto que necesitamos recordarlo, muchachos. A veces posibilitamos preguntas y ahí tenemos ciertas dificultades teóricas. ¿Mm? A ver, ¿qué es un problema que se resolvió en un ciclo determinado? Dice ahí: conteste verdadero o falso, resuélvalo y fundamente. Cuando se le pide el fundamento, implica pues que deben ustedes hacer la demostración de por qué es verdadero o falso. Bueno, hace la pregunta: ¿el deslizamiento es mayor que 1 cuando la máquina de alterna funciona como generador? Hace la mención y deben ustedes determinar si es verdadero o falso. Bueno, recordar en realidad las curvas que se tiene, en qué regiones se trabajan, ¿no? En condición de motor, en condición de generador, o también en un régimen interesante que es la región de frenado. Y acá lo vemos bajo los conceptos de torque como motor o como generador. Y bien, aquí nos muestra entonces que es cierto que, hablando de deslizamiento, y aquí acontece en la parte inferior del deslizamiento, cuando es mayor que 1, lo estamos viendo ahí, menciona como generador. Y la respuesta no es correcta. Cuando es mayor que 1 es frenado. En este caso, 0 y 1 es como motor, y en forma negativo como generador. El deslizamiento negativo es como generador. Como tal, la respuesta es falsa, ¿no? Acá está demostrado. Menciona el siguiente: si la resistencia de campo de un motor shunt se reduce bruscamente a 0, la máquina se embala. Entendamos, y eso es lo que yo había mencionado en su oportunidad, cuando se trabajó con máquinas de corriente continua, sobre todo shunt, motores shunt, debíamos tener mucho cuidado en que, en forma operativa, cuando la máquina está funcionando ya, no se nos, no se produzca la desconexión de la resistencia de campo
porque esto posibilita una situación inadecuada. Y es lo que justamente pregunta en esta, ¿no? En esta concepción de verdadero y falso. Pregunta si realmente la máquina, nos queda unos 10 minutos, vamos a tratar de rápidamente ver. Entonces, menciona, si la resistencia de campo de un motor shunt se reduce bruscamente a cero, ¿la máquina se embala? La respuesta es no. Cuando la resistencia va a cero, el flujo es máximo y la máquina no se llega a embalar. Lo que sí se embalaría es cuando la resistencia prácticamente se va a infinito. Cuando la resistencia se abre, ahí hay que tener mucho cuidado. Y aquí estamos viendo la expresión, ¿no? El ómega eh, se embala cuando el flujo es cero, cuando la resistencia se abre, ¿correcto? El flujo es cero y entonces esto posibilita un embalamiento de la máquina. Entonces, en este caso no es correcto. El embalamiento no se va a dar al reducir a cero. Tendríamos lógicamente un máximo flujo y una cierta tensión, ¿no? Entonces entenderíamos que tendríamos un concepto de una posibilidad de arranque de la máquina, ¿no? Máximo flujo, ¿no? Mínima velocidad. Luego te preguntan el perfil de tensión en un generador DC, el compuesto aditivo, ¿no? Porque creo que está preguntando ahí, creo que esta es la respuesta del, ¿no? ¿Cuál es la que presenta mayor estabilidad, digamos así? Y entendamos que es el perfil de tensión de un generador en DC compuesto aditivo, que se entiende que es el gráfico 4. En este caso podría ser, ¿no? Hay pequeñas variantes ahí, 4A, 4B, 4C, cualquiera de ellas está más estable que el resto, ¿no? El más estable podría resultar entre 4A, 4B, ¿no? Hay variantes ahí. ¿Mm? Entonces, y en relación al derivación, bueno, la derivación es, la gráfica 2 es muy, el famoso Shun, ¿no? Que cae ciertamente, ¿no? Tiene una caída mucho más fuerte que los compound, ¿correcto? Avanzamos. La resistencia propia del inducido es siempre mayor que la resistencia propia del inductor. Bien, en este caso también es falso. El inducido supone que es la resistencia de la armadura. Acá está hablando de que es mayor, esto es falso, porque en el inductor la resistencia es mayor, ¿no? Entonces, aquí hacemos la siguiente información. Las bobinas Shum son de muchas espiras de alambre delgado, mientras que la bobina serie es compuesta de pocas espiras de alambre grueso. Bueno, vamos a avanzar este ejercicio. Si se corta, jóvenes, le voy a indicar definitivamente, ¿no? El enlace que va a continuar. ¿Mm? Aquí menciona del motor asíncrono trifásico 6,5 kilowatts, 220, 380, 50 Hz, 4 polos. Se entiende de que 6,5 es la potencia salida. ¿Mm? Tiene los siguientes parámetros del circuito equivalente. Aquí trabaja con parámetros. La resistencia del estator y la reflejada del rotor. La reactancia del estator y la reflejada del rotor. No hay pérdidas en el fierro, ni tampoco pérdidas FW que corresponden a las pérdidas por, digamos, mecánicas. Bien, dice, si la red es de 220 voltios,
50 Hz. ¿Cuál será el par de arranque del motor con tensión asignada? ¿Qué corriente observará el motor la red en el arranque? Bueno, otra vez habla del arranque. Caso B, ¿cuál es la velocidad del motor a plena carga? Y determinar el par a plena carga. Bien, son estas tres preguntas. Vamos a ver el modelamiento. Aquí vemos entonces ciertos datos que tiene para dos conexionados, posiblemente, ¿no? 220, 380. Se debe conectar en triángulo por C de 220, porque se entiende que la de 380 para el mismo trabajo de la máquina, el mismo rendimiento, se espera que sea el 380 de conexión estrella. Como tal, entonces, también determinamos la velocidad de sincronismo, ¿no? Ahí está la expresión de la velocidad del campo magnético, ¿no? En función de la frecuencia y el número de polos. No par de polos, sino el número de polos. Y obtenemos de 1500 revoluciones. Bueno, menciona entonces acá, a ver, perdón. Acá está mencionando entonces el par de arranque. Necesitamos el torque de arranque, ¿correcto? El torque de arranque. Bien, aquí aparece entonces una expresión, vamos a ampliar un poco para que se note mejor, se pueda observar mejor. Nos queda cerca de menos de 3 minutos. Y entonces tenemos esta expresión que necesitamos recordar, la 3, la corriente del rotor reflejada, la tensión al cuadrado, ¿no? Aquí la velocidad síncrona, aquí el deslizamiento, y tendríamos la expresión de la resistencia del estator más la resistencia del rotor sobre el deslizamiento, y esto es elevado al cuadrado, y las reactancias 1 y 2 reflejadas también elevado al cuadrado. Esta es la expresión del torque. Bueno, en el arranque S es igual a 1, entendamos así, y podemos ahora tener todos los datos que nos han alcanzado adelante. Podemos obtener entonces cuánto es el torque. Aquí es importante entonces recordar esa expresión. Es para tensión 220 voltios. La resistencia en el rotor es 0.5. Y podemos obtener, y parecería que ya se nos corta. Repito, en un momento le doy el enlace. Lamentablemente veo que hay poca asistencia. En fin, tenemos que esto dejar grabado, muchachos, y tenemos que trabajar en función también de las máquinas asíncronas. Cualquier cosa bueno, estaremos atentos. No creo que haya postergación o extensión de la semana, en vista que hemos perdido ciertos días importantes. Pero bueno, de todos modos continuaremos. Y mencionaremos entonces que reemplazando este torque de arranque, ojo, para S igual a 1, obtenemos 12.49 Newton metros. Bueno, a ver, también podemos obtener un valor que debemos determinar por fase. ¿Sí? Aquí vamos a detenerlo momentáneamente, jóvenes, atentos, y a preguntar por qué no han asistido los jóvenes. Yo esto informé desde el jueves. Se va a cortar, yo los voy a nuevamente a colocar en el enlace del grupo. Perfecto. Voy a quitar entonces. Y bueno, nuestro profesor Ivanco se encuentra. Muy buenas noches, Iván. Hola, ¿qué tal, ingeniero? ¿Cómo estamos? Y Torres, pero bueno, tenemos que de todos modos avanzar, no podemos detener y obviar este seminario que lo tenía previsto